Zócalo capitalino, con el apoyo de muchas instituciones, de todos los integrantes del sistema, además de ferias municipales para acercar la protección civil a la población. En materia de prevención, por supuesto, uno de los riesgos más importantes que tiene nuestro país es la temporada de ciclones tropicales y lluvias, que arranca en el mes de mayo y termina en el mes de noviembre. Para ello, una extraordinaria coordinación entre los integrantes del sistema y una muy buena coordinación también con los estados que reciben en mayor medida este tipo de riesgos, como tormentas tropicales, depresiones tropicales y huracanes. Además, realizamos 1,662 asambleas. Es un objetivo que nosotros tenemos, que la población, que las familias se acerquen al tema de la protección civil, identificar que la familia es el mejor vehículo, la mejor estructura para identificar el riesgo en nuestro territorio y para poder atenderlo. Por ello, es un objetivo que tenemos, el estar generando asambleas comunitarias para informar a la población acerca del riesgo y cómo atender el riesgo en el territorio. Una de las estructuras que tiene el Estado mexicano para atender las emergencias es el Comité Nacional de Emergencias, que en este caso tuvimos simulacros en él y se instaló de manera preventiva en el cambio de gobierno un par de días antes del 1 de diciembre y un par de días después en sesión permanente, justamente para prevenir, y que fue necesario instalarlo en el incidente de Tlahuelilpan. Afortunadamente, solamente ha tenido que sesionar esta mesa, en la que está integrada por un integrante de cada una de las instituciones del Estado mexicano para atender en tiempo real la emergencia. Afortunadamente, solo tuvo que ser instalada en una ocasión. Un gran número de horas de capacitación, tanto a servidores públicos como a la ciudadanía, con gran cantidad de cursos presenciales y a distancia en el territorio para poder fortalecer las capacidades de todos, tanto de la autoridad como de la población. Un esfuerzo muy importante del cual ustedes son aliados, porque los medios de comunicación son integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, nos han ayudado a difundir la cultura de la protección civil, nos han ayudado también a comunicar en tiempo real los alertamientos que nosotros tenemos para poder prevenir y preparar en caso de la aparición de alguna emergencia en el territorio. Un esfuerzo muy importante para comunicar a través de los medios de comunicación y que con ello la población puede estar mejor preparada. A través de este extraordinario programa Jóvenes Construyendo el Futuro, casi 10,000 jóvenes en barrios, comunidades, ejidos se han capacitado en materia de protección civil y hoy nos ayudan en labores de prevención, de preparación y también de gestión durante los incidentes que tenemos, al nivel de capacitación que ellos tienen, justamente para atender de mejor forma la protección civil. Es una red de jóvenes que nadie como ellos conoce el riesgo de cada una de sus comunidades, y por ello ese conocimiento del territorio combinado con la capacitación y la certificación en protección civil nos han ayudado mucho a fortalecer los recursos humanos en protección civil. Además, estamos ocupados en que cada uno de los servidores públicos, estatales y municipales, se certifiquen. Estemos seguros que los encargados de protección civil en el Estado y en el municipio estén certificados. Con ello, seguramente podremos prevenir, preparar y gestionar de mejor forma nuestras emergencias. Además, tenemos un proceso de capacitación para coordinadores estatales de desarrollo, también para servidores de la nación, que tienen una lógica territorial y que nos ayudan también a prevenir. En cuanto a los dos instrumentos financieros que tiene el Estado mexicano para atender las emergencias y para prevenir, esta es la gráfica actualizada de las declaratorias de emergencia y de desastre, uno de los años en los que hemos tenido menor número de declaratorias, tanto de emergencia como de desastre. Sin duda alguna, como lo ha dicho el presidente, ha sido una temporada en la que la naturaleza ha sido generosa con el territorio mexicano, pero también hemos sido muy disciplinados en la utilización de estos instrumentos que, como ustedes saben, permiten acceder a los recursos
del fideicomiso Fonden. Esta es una gráfica que ustedes ya conocen también, que es los recursos utilizados del Fonden año contra año. Al día de hoy, lo autorizado por Hacienda para utilización del Fonden son 1,070 millones en emergencia y en desastre para el año 2019. Debo decir que tenemos procesos todavía abiertos de 2019. A finales del mes de enero presentaremos a todos ustedes un reporte de cómo cierra el Fonden, pero al momento esa es la cifra que tenemos autorizada por los subcomités. Recordar que en emergencia se dota a la población de insumos de primera necesidad y en la declaratoria de desastre arrancan una serie de censos para reparar esa infraestructura. Tenemos todavía algunos censos que se encuentran abiertos, pero es importante resaltar que el rigor, la disciplina nos ha permitido también tener censos reales que nos puedan reportar y también, por supuesto, la adjudicación de insumos de manera responsable y disciplinada nos permite estar reportando una cifra de 1,070 millones comparados con los 13,000 millones que se habían utilizado el año anterior y los 42,000, cerca de 43,000 que se habían utilizado en el año 2017. Además de ello, tenemos una incubadora, como ustedes saben, de proyectos de prevención. Existen algunos eventos en nuestro país que son recurrentes, inundaciones que son cíclicas en un mismo espacio y que tal vez a través de un proyecto preventivo, una obra preventiva, pueden terminarse esas declaratorias y emergencias recurrentes. Bueno, lo que hoy estamos haciendo es teniendo esa incubadora, buscando el recurso necesario para poder echar a andar esos proyectos y con ello prevenir y evitar la emergencia. El indicador dice que un peso que nosotros invertimos en prevención se ahorra 8 pesos en la atención de emergencias. Adelante, por favor. El Comité Nacional de Emergencias, bueno, ya lo había dicho, sesionó en Tlahuelilpan, no ha sido necesario sesionar ninguna otra vez. Tenemos una estructura que se llaman misiones ECO, que son misiones de enlace y coordinación, que cuando sabemos que tendremos un evento, un ciclón, un equipo de la coordinación llega al territorio con antelación para coordinar las acciones con los demás integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. Tenemos también mapeados 10,574 refugios temporales. Desde hoy ustedes pueden ver ese mapa, ubicar cuáles podrían ser refugios temporales en las comunidades, justamente para que estemos preparados en caso de que se suscite una emergencia, ubiquemos ya ese inmueble y la autoridad municipal, estatal y federal estemos coordinados en ese punto para atender a las familias que así lo requieran. Hicimos un esfuerzo muy importante también por boletinar de manera preventiva. La lógica del Gabinete de Seguridad y de revisar la situación del territorio todos los días nos permite alertar a la población y a la autoridad con mucha antelación acerca de los fenómenos que pueden impactar en nuestro país. Las tormentas tropicales que atendimos en esta temporada fueron monitoreados con 10 días de anticipación desde este Gabinete de Seguridad, lo que permite notificar a gobernadores, a alcaldes y a la población acerca de medidas preventivas, lo que se traduce siempre en una mejor gestión de la emergencia. Entre esas acciones se suspenden clases, se suspenden líneas de transporte, lo que permite que las familias mexicanas no estén expuestas en el territorio en el momento de la ocurrencia del evento. Cerca de 2,750 boletines de alertamiento realizamos a lo largo de la temporada. Me permitiré a continuación presentar algunos resultados importantes de integrantes fundamentales de este Sistema Nacional de Protección Civil. Como ustedes saben, la Secretaría de la Defensa Nacional, con su plan DN3E, que desde 1966 atiende a la población en emergencia y en desastre. Recordar que el sistema nace en 1986 como una herencia del sismo en la capital. Sin embargo, estas instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional atienden a la población en emergencia y desastre con un plan específico, ejemplar,
a nivel mundial, que es el plan de N3E desde 1966. Atendieron esta temporada cerca de 1,300 eventos con más de 80,000 efectivos militares atendiendo a las familias mexicanas, 6,000 vehículos y 19 aeronaves. Además, un punto a resaltar aquí muy importante es la certificación que logró el equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas de la Secretaría de Defensa Nacional, que obtuvo esa certificación este año. Se le entregó esa certificación la semana pasada. Esto pone al equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional como un equipo de búsqueda y rescate de élite a nivel mundial. Si bien tienen una extraordinaria capacitación, esta certificación les permite consolidar la vanguardia en la atención de emergencias. El Plan Marina nace en 1959 con ese huracán que se tuvo en la costa Pacífico en 1959. Esa es la primera aparición y, por supuesto, nos ayudan no solamente en labores de lluvias que tienen que ver con ciclones, con tormentas tropicales, nos ayudan en todo tipo de fenómenos. Han realizado una tarea muy importante con cerca de 21 elementos, 1,200 vehículos, 35 buques y 15 aeronaves en distintas tareas. De manera muy relevante, la atención de incendios forestales, junto con la CONAFOR y con la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, se le brindó apoyo, ayuda humanitaria a Bahamas por el impacto de este huracán Dorian categoría 5. Un buque de la Marina Armada de México zarpó con ayuda de todas las dependencias del gobierno federal y de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil para apoyar a los hermanos afectados en Bahamas. Además, por supuesto, en sus fases de prevención, auxilio y recuperación, una gran serie de apoyos para la población afectada por distintos fenómenos. La Guardia Nacional se une al Sistema Nacional de Protección Civil, le agrega mucho valor en distintas tareas, principalmente en la temporada de huracanes a través de 1,250 efectivos y 46 vehículos. Es importante decir que cuando nosotros se presenta un incidente, la Guardia Nacional participa en proximidad a la población, ayudándonos en cercos de seguridad, ayudándonos en evacuaciones, ayudándonos a también patrullar todas esas viviendas que se quedan vacías cuando hacemos evacuaciones, y es una preocupación muy importante de las comunidades que sus casas queden seguras. Hoy la Guardia Nacional nos brinda un apoyo muy importante y en este momento está ejecutando su plan de apoyo a la población en la temporada invernal. Recordar que el invierno trae consigo retos muy importantes: el incremento de enfermedades respiratorias, el incremento de incendios, el incremento de muertes por intoxicación y también el incremento de accidentes automovilísticos. La Guardia Nacional está realizando una tarea muy importante en ello. La Comisión Nacional del Agua, encabezada por la doctora Blanca Jiménez y su equipo, por supuesto tienen al Servicio Meteorológico Nacional, quien es la institución que nos brinda el alertamiento, el monitoreo hidrometeorológico de nuestro país, justamente para estar mejor informados y poder tomar mejores decisiones. Ellos pronosticaron 33 sistemas en esta temporada que arrancó el 15 de mayo y terminó el 30 de noviembre. De esos 33 sistemas pronosticados se presentaron 35 y 5 impactaron el territorio nacional, 1 en el Golfo, 4 en el Pacífico, que, como ya decía yo, pudimos monitorear desde el Gabinete de Seguridad y tomar acciones para proteger a la población. Ellos también tienen unas brigadas extraordinarias de protección a la infraestructura que se llaman PIAES, protección a la infraestructura y atención de emergencias, con extraordinarios técnicos que nos ayudan a prevenir, nos ayudan durante la tormenta a generar desasolves, poder aspirar con su maquinaria aquellas zonas inundadas, y después se quedan también en el territorio a restablecer los servicios de agua potable, desasolvar pozos que se asolvan en casos de inundaciones. La Conagua realiza un extraordinario trabajo antes, durante y después de la lluvia. Un integrante fundamental también, la Comisión Federal de Electricidad, que a veces poco hablamos de nuestros compañeros electricistas en la atención de las emergencias, pero México tiene extraordinarios integrantes de la Comisión Federal, 15,000 integrantes, 15,000 elementos, cerca de 6,000 vehículos, nos ayudan
en las situaciones de emergencia, principalmente en las situaciones de tormenta, de viento, de inundación. Tienen una extraordinaria experiencia, talento y capacidad para restablecer en tiempo récord el servicio eléctrico en nuestras comunidades, mientras a nivel internacional un apagón por un evento así puede durar días, semanas, incluso en algunos casos meses. Traigo aquí algunos tiempos de lo que tardaron los compañeros de la Comisión Federal de Electricidad, encabezados por el licenciado Bartlett, para restablecer el servicio eléctrico. En el caso del huracán Lorena, 3.5 días, en el caso de la tormenta tropical Narda, 6.5 días, en el caso de la tormenta tropical Fernand, 1 día. Por último, comentar, la Comisión Nacional Forestal hace un esfuerzo muy importante, por supuesto en equipo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, para atender los incendios forestales que existen en nuestro país. La temporada de incendios arranca en enero, termina en septiembre. Cerca de 7,300 incendios forestales se registraron en nuestro país en esta temporada y fueron atendidos por los combatientes de la CONAFOR, por supuesto también por soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional. Acompañamos, por supuesto, también a Petróleos Mexicanos en esta lucha en contra del robo de combustible. Recordar que las tomas clandestinas incrementan mucho el riesgo a la población, pero también a los servidores públicos que las atienden. Afortunadamente, muchas historias no se conocieron porque se evitaron grandes tragedias derivadas de una buena coordinación, de una buena atención de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil para evitar un accidente mayor. Recordamos esa fuga de gas en Acajete, esa fuga de gas en Nextlalpan, que aquí pudimos comentar, que participamos todos los integrantes, ubicando el punto de fuga, haciendo un perímetro de seguridad, haciendo una evacuación y después extraordinarios técnicos de Petróleos Mexicanos reparan esos ductos. Por eso es muy importante no participar de la práctica de robo y compra y venta de combustible que pudiera ser robado, y si estamos ante la sospecha de que existe una toma clandestina cerca de nosotros, debemos denunciarla y ponernos a salvo, justamente para que los integrantes del sistema podamos acudir en auxilio y podamos reparar con eficiencia este tipo de incidentes. Por último, comentar, la protección civil es una tarea de todos y, como decía, lo integramos el sistema, el sector público, el sector privado, el sector social, de manera muy relevante dentro del sector social, la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de sus diferentes institutos, también, por supuesto, los especialistas del Instituto Politécnico Nacional, que nos han brindado extraordinaria información para poder tomar mejores decisiones, y reconocer también a la Cruz Roja Mexicana, que de manera permanente es un aliado del sistema. El trabajo que han hecho los coordinadores estatales a través de los gobiernos estatales, esos coordinadores estatales de protección civil, ha sido un trabajo relevante. Lo mismo la tarea de los coordinadores municipales de protección civil, trabajando todos juntos como un solo equipo, buscando la seguridad de las familias mexicanas que pudieran verse inmiscuidas en un evento de emergencia y de desastre. Muchísimas gracias, presidente. Pues es un informe muy completo. Si hay sobre el tema, 3 sobre el tema. Luego voy a dar a conocer una información de unos cambios, más que nada un nombramiento, 2 nombramientos. Sí, pero vamos primero. Muchas gracias, presidente. A sus órdenes. Buenos días, presidente, director de Protección Civil. Hans Salazar, ZMG, Gurú Político y Zócalo Virtual. Yo quisiera preguntarle sobre lo que acaba usted de presentar. ¿Qué ocurre con el Atlas de Riesgos del país, de los estados, de la ciudad, de municipios, de alcaldías? Deberían de ser públicos. A partir del sismo del 2017, bueno, cada vez se toca más este tipo de temas porque desafortunadamente somos muy dados al tema de la reacción que de la prevención, que bueno, aunque se ha ido trabajando, y el Atlas de Riesgo es algo fundamental y que
no se hace público o lo niegan incluso en las dependencias, dependiendo dónde se esté solicitando el tema. Yo quisiera preguntarle concretamente y cuál sería la metodología. Entiendo que incluso se han ido innovando y si está en coordinación con la academia al respecto de la elaboración, la actualización de esto que entiendo está en la Ley de Protección Civil. El otro punto es… Usted ha comentado respecto a la certificación de los responsables de las áreas de protección civil en los 3 niveles de gobierno. Generalmente no tienen los perfiles, incluso están alejados de cualquier mínimo perfil, me refiero incluso de nivel académico, de conocimiento en esta materia. ¿Cómo se ha trabajado, aparte de esta certificación que ya ha anunciado en esta presentación? Los programas de protección civil que están contemplados también en la ley, ¿qué avance hay con las empresas? Por ejemplo, también con los mercados públicos en la ciudad es un tema gravísimo. Muchas veces los tanques de gas, las instalaciones son de muchos años y está en grave riesgo muchas veces la población o los asistentes. Por último, quisiera preguntarle cómo evitar los grandes y graves riesgos, los graves desvíos que se han dado, por ejemplo, en el tema del Fondo Nacional de Desastres, el llamado Fondeso. ¿Qué presupuesto se tiene para Fondeso para el próximo año 2020? Y si están, bueno, son muchas cosas, pero si están ustedes también interviniendo en colaboración, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Migración, con el tema de los migrantes en nuestro país y de qué manera. Gracias. A sus órdenes, Hans. Gracias. Bien, comienzo, Hans. Primero, el Atlas Nacional de Riesgos. Tenemos un Atlas Nacional que es absolutamente público, las 9,000 capas de información, todos las pueden consultar. Es un instrumento muy interesante de verdad, permite ubicar infraestructura prioritaria, permite ubicar infraestructura de riesgo, gasolinerías, hospitales, escuelas, incluso nos permite conocer quién es el director de una escuela, por ejemplo, dar clic en esa escuela, encontrar el teléfono del director de esa escuela para hablarle y alertarlo de un riesgo que puede tener en su región. Como bien dices, Hans, se encuentra en la ley la obligatoriedad de que los estados tengan su atlas estatal de riesgos y que existan también atlas municipales. El esfuerzo que hace la Federación es a través del CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que se encuentra justamente en el campus universitario de Ciudad Universitaria, aquí en la UNAM. Por supuesto, tenemos un extraordinario vínculo con las instituciones académicas que nos ayudan a actualizar permanentemente ese Atlas Nacional de Riesgos. Si existiera algún estado en este momento que no tiene su atlas, puede recurrir al Atlas Nacional y el Atlas Nacional tiene información estatal y municipal. De verdad es una extraordinaria herramienta tanto para ciudadanos como para autoridades. ¿Para qué? Para identificar el riesgo. Eso es lo más importante, identificar el riesgo y estar preparados para atenderlo. Si no sé cómo prepararme, me acerco a mi unidad estatal, a mi unidad municipal o por supuesto a la Coordinación Nacional de Protección Civil. En segundo lugar, por supuesto que tenemos que fortalecer las capacidades de los responsables de protección civil. Al interior de la coordinación tenemos un programa de educación continua y de certificación para estar mejor preparados y poder tomar mejores decisiones, y es ese mismo proceso que nosotros hemos invitado, exhortado a mis compañeros de las coordinaciones estatales a que se certifiquen, a que estemos mejor preparados. Recordemos que los titulares estatales de protección civil no dependen de la coordinación nacional. Ellos trabajan en equipo con nosotros, lo hacen de manera extraordinaria, solidaria, constituimos un solo equipo, pero sí es nuestro objetivo que los 32 titulares estén certificados. En muchos estados hay perfiles con extraordinaria experiencia de muchos años, en otros debemos fortalecernos y esa es la invitación que ha hecho la coordinación, que he presentado acá las estrategias que estamos intentando para que sí los responsables de protección civil estén mejor preparados. En cuanto a cómo evitar y los montos que tienen los instrumentos financieros que tiene el Gobierno de México. El Fonden tenía para este año 2019 3,644 millones. Están etiquetados en el presupuesto para el próximo año 2020 cerca de 3,250 millones.
En el caso del FOPREDEN, sí. En el caso del FOPREDEN, el preventivo, que para nosotros es muy importante, tenía 200 millones, 180 millones 2019 y ahora aparece con 400 millones. Es decir, creció el monto para los proyectos de prevención, que es algo que para nosotros es muy importante. ¿Cómo evitar que no existan, cómo evitar que existan malas prácticas en el manejo de esos recursos? Bueno, pues justamente como lo estamos haciendo desde el 1 de diciembre. Uno, mucho rigor en las declaratorias de emergencia y de desastre. No se declara en emergencia y en desastre algo que no tiene la magnitud para hacerlo. Y todas las declaratorias que emitimos en este 2019 están validadas por un tercero, en el caso de la lluvia con agua, en el caso del incendio forestal con AFORE, es decir, hay un dictamen de un área técnica que valida la autorización, el otorgamiento de una declaratoria de emergencia y de desastre. Número dos, en la adquisición de los insumos para la atención, ya les presentaremos en enero el resultado, ser transparentes y ser disciplinados en el uso de recursos. Tres, que la ayuda, aunque no la reparte la Coordinación Nacional de Protección Civil, nos cercioremos que realmente le llega a la población. Y cuatro, que los censos de infraestructura dañada se hagan con rigor, con disciplina, lo mismo las contrataciones de obra. Hemos realizado desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el día de hoy esas tareas de manera muy particular, aunque estén fuera de la atribución de la Coordinación Nacional de Protección Civil, muchas de ellas. Participamos en cada uno de esos eslabones justamente para obligarnos a que el método, el mecanismo sea de cero corrupción, de disciplina y de rigor en el manejo de estos recursos, y creo que hemos obtenido muy buenos resultados. Lo que sigue ahora es meter todo esto al reglamento y a la atribución, justamente para que no quede a la voluntad de la autoridad en turno, sino que sea obligatorio para ellos. Me hacía también una pregunta acerca de la participación que tenemos en la atención a migrantes. Así es, participamos en aquellos albergues temporales que nos lo solicitan, con la experiencia que tiene la Coordinación Nacional de Protección Civil en el proceso de fenómenos socioorganizativos y en la atención de esta población vulnerable que puede estar albergada. Faltó, coordinador, disculpe, lo de los programas internos de protección civil en las empresas, en los mercados públicos, en las plazas comerciales. ¿Qué tipo de supervisión y qué avance hay al respecto? Porque luego no se cumplen. Es muy importante esto que mencionas, Hans. Cada una de las alcaldías se encuentra encargada, es una atribución de los alcaldes, de los gobiernos estatales, esa relación de programas internos de protección civil con los integrantes del sector público. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, nos hemos dado a la tarea desde la coordinación a certificar en la elaboración, revisión de programas internos a esas autoridades, a participar con ellos, pero recordemos que esa es una atribución eminentemente local. Gracias. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Juan Carlos Machorro, del portal Expoc. Si pudiera comentarnos en el Sistema Nacional de Protección Civil, ¿cuál es la participación o cómo es la participación del sector privado? Lo vimos también ahorita en la última lámina, donde están empresas como Cemex, UPS, etcétera, entre otras. O sea, no sé si proporcionan insumos, financiamiento por su propio rubro, personal, etcétera. Y en un instante una segunda, por favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos. La participación de los integrantes del sector privado es fundamental. Primero que nada en labores de prevención, es decir, todas sus protocolos internos de protección civil, todas sus brigadas al interior, para garantizar que en los espacios en los que ellos desempeñan sus labores se encuentren en condiciones de seguridad y tengan protocolos de prevención y de preparación, es muy importante. Pero también están integrados en el proceso de gestión de las emergencias. ¿Por qué? Porque si bien el riesgo que existe en nuestro territorio no es construido por todos, es decir, cada uno de nosotros vamos con las decisiones que tomamos construyendo riesgos, también en la atención de emergencias, el todos participar de ellos genera alta eficiencia. Los desastres no son naturales, los fenómenos son naturales,
pero los desastres son socialmente construidos, los vamos construyendo con las decisiones que tenemos. Si construimos viviendas en una zona inundable, viene el fenómeno natural que es la lluvia y en ese momento se genera el desastre. La participación del sector privado es muy importante, por ejemplo, para generar un puente aéreo, para poder llevar insumos a través de estas paqueterías a una zona de emergencias, para que las empresas de telecomunicaciones nos ayuden a restablecer servicios de telefonía y de internet para poder estar mejor comunicados. Cada uno de los integrantes tiene una participación muy importante. La protección civil es tarea de estos tres sectores. Sí, esta segunda pregunta me gustaría su opinión, señor presidente. En México, en este tema de protección civil, en México se reconoció hace poco que en la Universidad de Anáhuac se tiene la única facultad de estudios superiores en responsabilidad social. En este rubro, ¿cuál es su opinión de esto, de estar preparando los futuros profesionales en estos temas de responsabilidad, de protección y con una visión ética justamente para este país? Muchas gracias. Con gusto. La Universidad de Anáhuac tiene ese programa de responsabilidad social, pero hoy muchas instituciones educativas, y es algo que a nosotros nos da mucha alegría y nos motiva, tienen diplomados en protección civil, existen maestrías en protección civil, existen doctorados en gestión integral del riesgo. Eso para nosotros es extraordinario, porque si vamos teniendo perfiles en todos los sectores, público, privado y social, que estén informados, capacitados acerca de la gestión integral del riesgo, seguramente vamos a poder construir un territorio mucho más seguro y mucho más preventivo para todos. Adelante, por favor. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. Mire, la pregunta es relativo a… No vi por ahí que trajera, seguramente sí lo hacen, materia de los desechos tóxicos que genera el mercado interno en materia de almacén, transporte, concientización a la población en materia de los desechos tóxicos a nivel de ciudadanos y a nivel de empresas, y en materia de contaminación también la contingencia, pero eso es una parte del problema de desechos tóxicos, de manejo, de transporte, de almacén, de regulación, de prevención, concientización, etcétera. Está por otro lado… hay una proclividad, usted sabe, la frontera es muy porosa, hay una proclividad de hacer negocio, y es un negocio ilícito de gran implicación, y yo no sé si ustedes, pues por el espíritu de la institución, estén en la frontera, porque los desechos tóxicos se importan, los desechos tóxicos se almacenan de manera no propia. Es un diario vivir en la frontera, y va desde las cuestiones de todos los desechos de los hospitales de Estados Unidos hasta desechos radioactivos, etcétera. No vi que se dijera aquí. Y en materia de regulación también del autotransporte, porque el autotransporte tiene la connotación de las dobles trailers, dobles, que ocasionan muchas veces accidentes nocivos, y cuando traen desechos tóxicos no he visto normas en este sentido ni que se incursione de acuerdo a los países de clase mundial en la materia. Carlos, ¿verdad? Carlos Cabeza, para servirle, del periódico El Diario de Nuevo Laredo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, los riesgos químicos, participamos de riesgos químicos que tienen que ver con el uso de materiales o sustancias que pudieran ser peligrosas, mucho en labores de prevención, de capacitación a integrantes del sector privado, del sector social y también del sector público, pero además tenemos una participación muy importante en la gestión de esas emergencias. Ustedes han conocido en los últimos días, bueno, pues volcaduras tal vez de una pipa, en este caso de amoníaco. En días pasados tuvimos un evento muy importante en Michoacán, aunque no es nuestra atribución ni la regulación de ese tipo de materiales, sí es la capacitación, la prevención en todos los niveles, en todos los sectores, y la gestión de esas emergencias en el sitio. Lo mismo para el caso
del autotransporte. No participamos de manera regulatoria, pero sí participamos de manera preventiva a través de las coordinaciones estatales y también participamos desafortunadamente en la gestión de emergencias derivadas del transporte público. Protección Civil local de alguna manera está alerta, existe alguna coordinación a nivel central, porque es un cúmulo importante de desechos tóxicos no regulados y de una implicación, y por el otro lado la sismicidad en materia del fracking. Porque el fracking ha originado en el pasado, en la cuenca Eagle Ford y cualquier otra cuenca de gas o petróleo asociado, una sismicidad fuerte, como es el caso, por ejemplo, en el noreste de México. Se ha incrementado la sismicidad, no vi reflejado eso en materia de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, lugares donde no había sismicidad, ahora es muy elevada. Incluso Texas y Oklahoma del lado americano, pero ya sí hay un récord al respecto. Así es, don Carlos, particularmente sí hay coordinación con las instituciones estatales y municipales de protección civil fronterizas en el caso de residuos. Ya lo ha dicho el presidente, es una política, no se utiliza el fracking. Por supuesto, estamos muy atentos a la sismicidad en todo el territorio nacional, cualquiera que pudiera ser la fuente, y estamos además no solo a través del Servicio Sismológico Nacional, no solo a través del Servicio Sismológico Nacional monitoreando sismicidad, sino estamos generando protocolos con la autoridad y con la población para estar mejor preparados ante la presencia de un sismo de magnitud importante. Los 25,000 y cachito de sismos que hemos tenido 2019, bueno, el de mayor magnitud es un 6.5, cualquiera que sea la fuente, pero estamos preparándonos todos los días porque en cualquier momento podríamos tener un sismo. Nadie nos puede decir ni de qué magnitud ni en qué momento, pero sí que debemos de estar mejor preparados. Gracias. Pues muy bien, esta es una buena información. Nada más recordar que no estamos permitiendo ningún tipo de explotación de recursos naturales. En el caso de la industria petrolera en particular, con el método del fracking, está eliminado. Y estamos siendo muy cuidadosos en todo lo que son las autorizaciones para basureros tóxicos. Hay temas o asuntos que se están atendiendo en este aspecto en distintas partes del país, donde hay controversias sobre estos sitios de depósito de desechos peligrosos. Desde hace algún tiempo en Hidalgo, también en Coahuila, y así en otros estados, ¿no?, del país. Estamos atendiendo esto. Bueno, informarles, porque mañana seguramente vamos a dedicar la conferencia a informar sobre el tratado, que yo espero que hoy se apruebe, si es posible. Entonces, mañana vamos a hablar sobre el tratado. Todo indica que se va a aprobar en la Cámara de Diputados en Estados Unidos. Y por eso, pues ya informar que he decidido nombrar a Raquel Buenrostro Sánchez para el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Ella va a ser la directora del SAT. Raquel estaba en la Oficialía Mayor de Hacienda, hizo muy buena labor este año porque decidimos, como parte de
la estrategia de combate a la corrupción y de austeridad, concentrar las adquisiciones, las compras de todo el gobierno en la Oficialía Mayor de Hacienda. Y esto nos permitió este año ahorrar más de 200,000 millones de pesos. Y esta fue una labor, fue un trabajo que encabezó Raquel Buenrostro. Es una mujer preparada, trabajadora y sobre todo honesta. Ya ven que las mujeres, entre otras cosas, otras virtudes, son más honradas que los hombres. Y para sustituir a Raquel en la Oficialía Mayor de Hacienda va a estar Talía Lagunas Aragón, también otra mujer que estaba ayudando en la coordinación técnica de la Presidencia de la República y tiene mucha experiencia en lo administrativo, también preparada, con experiencia y honesta. Dos mujeres las que van a acompañarnos. Esto lo traté con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Y estuvo de acuerdo porque conoce a las dos profesionales. Quiero comentarles que por la austeridad, por la disciplina, mantenemos finanzas públicas sanas. Les voy a mostrar un indicador. Hicimos el compromiso de no aumentar la deuda en términos reales con relación al producto. Y así vamos. Hasta el 16 de diciembre, 44.1 del producto, la deuda. La recibimos en 44.9. El 16 de diciembre. Ya estamos a 19, ya faltan pocos días para terminar el año, de modo que no vamos a pasar de el 44.9. La deuda con Vicente Fox cerró en 29.5 del producto. Con Calderón, 37.2 y con Peña, 44.9. El compromiso de nosotros es que no aumente la deuda
que se pueda sostener. En ese porcentaje, en términos reales. Y sí podemos bajarla, pero no aumentarla. Esto es con relación al producto. En términos nominales, el presidente Fox dejó la deuda en 1.700.000.000. Calderón aumentó a 5.200.000.000 y Peña, en términos nominales, la dejó en 10.600.000.000. Entonces, nosotros queremos pues mantener la deuda, por eso es la austeridad, por eso es el combate a la corrupción, no endeudar al país, porque significaría destinar más recursos del presupuesto al pago del servicio de deuda. Y ya estamos pagando muchísimo por mantener la deuda, por el pago del servicio de deuda, de intereses de la deuda. Entonces, esto también quería informarles, vamos así. Tiene que ver mucho el aumento con la paridad, el peso con relación al dólar. Ahora nos ha ayudado porque cuando se fortalece el peso, bajamos nuestra deuda, se reduce, aunque sea poco. Esta semana nos ha ido muy bien porque ha estado el dólar a menos de 19, 18.96 para ser exactos. Entonces, está muy bien el peso y esto también nos ayuda en lo que tiene que ver con deuda, para no pagar tantos intereses. Pues eso es básicamente. Entonces abrimos para preguntas. Dos, tres y cuatro. Gracias. 5. Buenos días, presidente. Claudio Carranza. Y luego nos vamos para acá. De Poder. Mi pregunta es sobre la reunión que sucedió ayer en Sonora con el secretario de Salud, el de Semarnat y la procuradora de Ambiente. Si bien ayer fueron los secretarios a hablar con los afectados por el derrame de Grupo México en el río Sonora hace 5 años y quienes han estado organizando con los comités de Cuenca, Río Sonora, se habló de que habrá justicia, pero no se dio un plan concreto, con tiempos para remediar la salud, el acceso al agua limpia y la economía. ¿Podría nombrar usted qué acciones para la remediación y no repetición del desastre se tomarán y en qué mes empezará la implementación de los mismos? Sí, vamos a esperar que nos informen los secretarios que fueron a Sonora y aquí vendrían a presentarles el plan y a informarles para que se conozca lo que se está haciendo. También ayer se habló, la comunidad fue muy clara en su pedido sobre la presa de Jales. La nueva presa de Jales de Grupo México expresó que no la querían de ninguna forma. Y también en agosto pasado, en septiembre, cuando tuvieron una reunión
funcionarios de Profepa con las comunidades les informaron que ya habían hecho inspecciones entre el 19 y el 23 de agosto pasado en la presa. Si bien también la procuradora dijo que todavía no se tenían resultados de esas inspecciones ni de otras que estaban haciendo, porque la empresa estaba todavía como en el proceso de poder dar explicaciones o de poder defenderse, se espera que después de ayer, de que las comunidades expresaron su malestar con esta nueva presa de Jales, ¿se cancele la presa de Jales? Vamos a esperar a que nos informen, no nos adelantemos. Si les parece, hacemos el compromiso de informar la próxima semana, si es posible el lunes. Yo hablo con los secretarios y que vengan aquí y les informe sobre su visita a Sonora, lo que ellos han investigado, los trabajos que han llevado a cabo, los compromisos que se tienen, todo el plan, como tú lo estás mencionando. Y si la gente pidió que se cancele esta presa, pues también esperar a que ellos nos den su punto de vista y qué es lo que se puede hacer de conformidad con la ley.